Bienvenidos a la Conferencia Liderazgo Espiritual 2021, edificando líderes para la obra de la iglesia local. Estamos muy agradecidos que ha escogido estar presente con nosotros. Nuestra oración es que usted como líder mejore a través de estos talleres y servicios, porque cuando el líder mejora, todos se benefician. Esta tarde escuchará un taller de parte del pastor Andy Gómez, pastor hispano de la Primera Iglesia Bautista de Hammond, Indiana, titulado Ayudando a otros a regresar a la iglesia. Le animo a abrir su corazón y tomar notas para el tema de hoy. Si desea descargar las notas, están disponibles debajo de este video en la página web de la conferencia. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y gracias de nuevo al pastor Chapo, al pastor Collins, por la oportunidad de poder participar de esta conferencia de liderazgo. Es un privilegio muy grande y al mismo vez muy humillante ser considerado una ayuda o haber sido dado una oportunidad para ser de ayuda. Y no lo tomo en poco y quiero ser de ayuda. Y gracias a todos los que están mirando esta conferencia por medio del internet. Qué bendición ha sido la Iglesia Bautista de Lancaster a través de los años y cómo Dios ha usado este ministerio, no solo aquí donde está la iglesia, pero en todo el mundo. Y damos gracias a Dios por la visión, por el corazón y por la disposición de ayudar a otros. Y qué bendición, gracias una vez más. Vamos a hablar sobre el tema que creo que es un tema muy delicado, pero muy necesario. Y se me ha asignado esta tarea y quiero hacer lo mejor que puedo para ser de ayuda a quien esté escuchando. Así es que vamos a entrar de lleno. Les invito a que vayan conmigo al libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Es bueno ser salvo y es bueno estar sirviendo al Señor en estos días, especialmente anticipando la venida de nuestro Salvador muy pronto. Y qué bendición poder ser parte de esta generación que podemos ver lo que está pasando y seguir predicando el Evangelio. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gálatas capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 1, leeré hasta el versículo 10, nada más dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os canséis pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Se me ha asignado, queridos hermanos, el tema de ayudando a otros, regresar. Somos la iglesia del Señor. El ministerio Dios nos ha dado de la reconciliación para ayudar a personas a encontrar sus vidas con el Señor Jesucristo, mayormente para salvación. Y esa es la gran comisión del Señor, de predicar el Evangelio y ver las almas venir a los pies de Cristo y comenzar una relación con Dios. Pero también dentro del ministerio, hermanos, tenemos la tarea y tenemos la dicha de poder ayudar a aquellos que se han desviado de los caminos del Señor y quizás por pecado, quizás por otras razones, motivos, que se encuentran lejos del Señor, lejos de la iglesia, lejos de la obra de Dios, lejos del liderazgo. Tristemente en el ministerio se ven muchas diferentes
cosas, se ven líderes, buenas personas caer por pecado o desanimarse por otros, ser lastimados, ser heridos en la obra del Señor por razones que pues nunca pueden justificarse realmente. Pero Dios nos ha dado esa tarea, querido hermano, de poder ayudar a otros regresar a los caminos del Señor, de ayudar a uno más, ayudar a alguien que está caído. Y yo veo eso en la palabra de Dios tan claramente. Muchos en el pasado hemos escuchado cómo quizás nadie les amó, nadie les alcanzó, nadie les ayudó a regresar a los caminos del Señor. Tristemente se escucha seguido de historias horribles de personas que cometieron pecado o cayeron o se desanimaron, y en vez de ayudarles para atrás, los hicieron a un lado, los descartaron, o quizás quisieron tapar el pecado abajo del tapete, como decimos, y ocultar lo que sucedió. Y sin saber, por decir, cómo ayudar a estas personas regresar a las cosas de Dios. A veces no es por causa de pecado, a veces es por el desánimo. A veces simplemente es por el cansancio, que a veces la gente no se ejercita espiritualmente como deberían de hacerlo, y debemos de hacerlo. Y estas cosas sí existen dentro del pueblo de Dios. Y hay muchas razones, y no vamos a entrar en las razones por el cual gente se desanima o gente se desvía. Por ejemplo, este año que pasó, el año 2020, muchos dejaron de asistir a la iglesia. Nuestra iglesia perdió, yo creo que un promedio de un 30% de la congregación, si no un poquito más, que personas simplemente decidieron no regresar a la iglesia todavía. Conocen nuestra iglesia, consideran nuestra iglesia su iglesia, pero no han regresado por alguna razón u otra. Quizás podríamos ser rápidos en decir, bueno, es que no eran cristianos. O a lo mejor podemos pensar, es que andaban ya mal con Dios, o usaron esto como oportunidad. Pero la verdad es que no estamos seguros, y solo Dios conoce sus corazones. Por lo tanto, hermanos, yo creo que necesitamos estar conscientes de las oportunidades que tenemos de ayudar a personas a regresar a los caminos del Señor. Y debemos de imitar eso como ministerios, como pastores, siervos de Dios. Debemos de tener la actitud y la disposición de siempre tener los brazos abiertos para todos que puedan venir a los pies del Señor. Ser de ánimo a los cristianos que tienen luchas, y no ser tan prontos para descartar personas, sino más bien ayudar a personas a regresar a los caminos del Señor. Y eso es lo que acabamos de leer aquí. Habla sobre la restauración, y me encanta cómo dice hermanos. Como que nos recuerda la palabra de Dios que somos familia en la fe. Antes que nada somos familia, y una cosa importante en una familia es que la familia se mantiene unida en los buenos y en los malos tiempos. Y ese es un principio importante. También menciona que vosotros que sois espirituales. Yo creo que, hermanos, algo que necesitamos entender es que si vamos a ser usados por Dios, tenemos que madurar a la espiritualidad. La obra de Dios no se puede hacer en la carne. Por eso Cristo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que hacer la obra en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, con el espíritu de mansedumbre. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es algo importante, querido hermano. Yo no pretendo ser ese siervo ese cristiano, absolutamente nada. Yo quiero aprender a ser esa persona. Necesito aprender a ser esa persona, porque muchas veces mis opiniones, mis sentimientos son de estorbo. Y no podemos, tenemos que tener ese corazón manso y humilde, especialmente cuando respecto a otros. Y de eso quiero hablarles este momento, como dijimos, hablando sobre la restauración. Y quiero darles lo que yo creo que es la receta de la restauración. Y quizás esto sirve para nosotros ayudarle a otros venir de regreso a las cosas de Dios, ayudarles otra vez a servir a Dios. Y también esto puede servir a aquellos que estarán entre nosotros que se han caído, que se han descuidado espiritualmente, que por alguna razón no se encuentran donde deberían de encontrarse.
Y mi corazón se llena de alegría por la palabra de Dios, que servimos un Dios de segunda oportunidad. Y siempre habrá lugar para obreros en la mies del Señor. Siempre habrá lugar para que Dios pueda usar a todos nosotros. Amén. Pues ¿quiénes somos nosotros? No somos mejores que nadie más. Somos privilegiados de servir al Señor, y así debemos de verlo. Quiero hablarles rápidamente sobre la receta de la restauración. La restauración implica primeramente que ha sido dañado o manchado de un estado original, o que debería de estar en un estado como debería de estar. Cuando hablamos de la restauración, implica que algo ha perdido su brillez, algo ha perdido su estado original. Algo ha sido dañado, algo ha sido manchado, y necesitamos que sea reparado. Y sabemos que la Biblia dice que Dios es el alfarero y nosotros el barro. Es Dios que nos moldea de nuevo, que toma los pedazos en nuestra vida y nos vuelve a ser útil para el Señor, un instrumento útil para el Señor. Y vamos a venir a la Biblia, que habla Dios sobre la restauración. La restauración implica volver a reparar, a poner en función de nuevo, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y déjeme decir algo bien importante: la restauración espiritual primero es de adentro hacia afuera. De acuerdo al modelo de Dios, tiene que suceder de adentro hacia afuera. Tiene que comenzar en el corazón del hombre, la restauración, antes de salir afuera. Muchos tratan de restaurar sus vidas espirituales con el hacer. Piensan que si vuelven a servir, todo va a estar bien. Que si vuelven a cantar en el coro, todo va a estar bien. Algunos piensan que si nomás leo esto, si nomás hago tanto, si me meto a esto. Y la verdad es que todo eso será importante, pero la restauración espiritual comienza por dentro y hacia afuera. Como el cambio de vida comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y ese es un principio importantísimo de entender, especialmente cuando estamos tratando con personas, en ayudarles a restaurarles espiritualmente, y también para que el que ha caído necesita y debe de entender que su restauración tiene que comenzar desde adentro hacia afuera. Hay unas verdades sencillas que necesitamos recalcar aquí. Primeramente, Dios es el que restaura vidas. En Jeremías 15, versículos 19 al 21, si gustan ver ahí conmigo en la palabra de Dios, Jeremías 15, dice claramente allí la palabra de Dios. Jeremías 15, del 19 al 21, dice así: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y entresacarás lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Dios dice claramente que Él es el que restaura vidas. Y gloria a Dios por el Dios de segundas oportunidades, por su gracia, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Y gloria a Dios por esa verdad. La segunda verdad es que la iglesia también Dios usa para restaurar vidas. En Gálatas 6:1 dice claramente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hace un llamamiento colectivamente a vosotros, todos, y está hablando a la iglesia, la hermandad del Señor, la familia del Señor. Mi hermano, qué importante es entender que tenemos la tarea como iglesia de ayudar a los caídos. La iglesia es un hospital, muchos se han referido a ella de esa manera. ¿Por qué? Porque son los enfermos espiritualmente que vienen al hospital donde Cristo, Dios, es el doctor de doctores, el que sana toda dolencia y sana todo corazón quebrantado y herido. Es el Señor que opera en los corazones a través de su palabra, que es como una espada de doble filo que corta al entrar y al salir. Mi hermano, solo Dios puede hacer la cirugía
eficaz para poder cambiar y restaurar una vida, y lo hace muchas veces a través de su cuerpo, la iglesia. Mi hermano, el cuerpo de nosotros es hecho por Dios de tal manera que se sana por sí mismo. Cuando alguien se enferma de una enfermedad, el cuerpo agarra una fiebre para poder cortar la infección, para poder pelear contra la infección dentro del cuerpo. El cuerpo hace otros virus para ser un antivirus contra los virus que atacan el cuerpo. Cuando nos cortamos el dedo, nos cortamos la piel, el cuerpo manda más sangre y se hace una costre para sanar esa herida, manda células blancas para atacar la infección. ¿Por qué? Porque el cuerpo es hecho para sanarse a sí mismo. Por eso son tan sensitivos las partes de nuestro cuerpo. Una uña que está mal cortada nos puede afectar todo el cuerpo, nos puede lastimar y molestar todo el día hasta que no cortemos correctamente esa uña, hasta que no cortemos ese pedacito de carne que está saliendo, que nos molesta tanto tan solo tocarlo. Así es un callo, así es una espinilla, así es cualquier cosa, mi hermano. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un cuerpo y todo es importante. Todo es importante y cada parte del cuerpo, hermanos, es vital que esté sano y que esté cuidado. Y por eso, como iglesia, cuando hay un cristiano en la iglesia que está mal, cuando hay un líder que está mal, cuando hay unas familias que están en problemas, o cuando hay alguien que se ha desanimado y ha dejado de venir, afecta a la iglesia, afecta al cuerpo del Señor. Cuando hay un miembro en pecado oculto y nadie más lo sabe, hay una infección en el cuerpo y el Espíritu Santo comienza a obrar a través del cuerpo de Dios para encontrar y descubrir dónde está la infección. Y tristemente a veces tenemos que recortar la herida, a veces tenemos que tratar con un problema y exponerlo para que Dios pueda usar a la iglesia para restaurar ese cristiano, para traer a luz cuál es el pecado que está causando problemas dentro de la iglesia, el por qué toda la iglesia está en dolor. Y entonces juntos como iglesia nos enfocamos en el problema y le damos amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, y queremos amar a ese hermano porque es un hermano en la fe. Y queremos ayudarle y orar por él y encaminarlo a restaurarlo, a que logre sanar, para que una vez más un día pueda estar entre nosotros en compañerismo. Así como Pablo trató con el pecado de Corintios, cuando el joven estaba durmiendo con la mujer de su papá, trató severamente con el pecado en 1 Corintios, expuso el pecado, y qué vergonzoso y qué penoso fue, sí. Pero después en la segunda carta de Corintios vemos cómo ese mismo joven fue restaurado al compañerismo de la iglesia, y Pablo les amonestó que fueran y lo trajeran entre la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios usa la iglesia para restaurar a los caídos. Es bien importante, mi hermano, es bien importante que entendamos eso. Por eso Dios nos manda en Lucas 17:3, nos dice que si tu hermano pecare contra ti, perdónale. Qué importante es el perdón, porque Dios usa el perdón para ayudar a otros. Por eso aquí la Biblia en Gálatas capítulo 6 dice así, fíjese: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, dice Dios aquí, no se te olvide que tú puedes ser el día de mañana el que cae, o tu hijo o tu hija. ¿Y cómo quisieras que trataran a tu hijo o tu hija si ellos cayeran? ¿Cómo quisieras que trataran a tu pariente, a tu familia, si ellos cayeron, que te trataran a ti? Mi hermano, es importante entender que Dios es el Dios todo soberano y todo conoce todo, es omnisciente. Y cuando Dios nos permite la oportunidad de perdonar a alguien, de ayudar a alguien que ha caído, a lo mejor Dios está preparando el camino para usted mismo, que un día usted va a necesitar de esa gracia, de ese perdón de la iglesia. Y qué bonito es, mi hermano, cuando juntos mutuamente nos ayudamos en los caminos del Señor. Tristemente en las iglesias, y lo digo con tristeza, muchas veces en las iglesias bautistas fundamentales existe el espíritu, hermanos, de condenar. Existe el espíritu de exponer y criticar y tumbar y destruir a alguien que ha caído, cuando no debe ser así entre vosotros, mi hermano.
Oh, qué más fuerte serían nuestras iglesias. Perdón, qué más fuerte sería nuestro movimiento bautista fundamental si tuviéramos un espíritu de restaurar a caídos. Tuviéramos el espíritu de restaurar a los hermanos o hermanas que han caído por alguna otra razón. No son mejores que nosotros. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mi hermano, todos podríamos ser el día de mañana los que necesitamos de esa gracia. Y necesitamos recordar que la iglesia, Dios la usa para restaurar. Número 3, nosotros Dios usa para restaurar. Quiero que vean en Santiago 5:20. Santiago 5:20 dice la palabra de Dios algo muy interesante, y me encanta este pasaje de la Biblia y este versículo en particular. Dice Santiago capítulo 5, versículo 20. Dice: sepa que, note el versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Me encanta como dice aquí claramente, dice: sepa que el que haga volver al pecador. Hace una énfasis singular. Dios nos usa a nosotros individualmente también para ayudar a otros que han caído, a ayudar a levantar su carga, a cargar la carga con ellos. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:12: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo más grande mandamiento es que amarás a tu prójimo de la misma manera. Mi hermano, esa es la ley de Cristo, mi hermano. Qué importante es, mi hermano, entender que en esa misma ley, toda la ley de Dios se cumple. Porque no hay una cosa mayor que podemos hacer que levantar a una persona caída. Levantar, ¿se acuerda que Cristo se iguala al pastor, al buen pastor que dejó las 99 ovejas para ir a buscar aquella que se había extraviado? Fue a buscar aquella. Y bueno, hay tantas otras historias de la Biblia como Dios tuvo misericordia de tantos en la palabra de Dios que fue y dándoles una segunda oportunidad, como Dios usaba a otras personas, otras circunstancias para ayudar a los caídos. Mi hermano, Dios nos ha dado la tarea de perdonarnos, de ayudarnos en los caminos del Señor, de ser un Bernabé, a un Pablo, de ser a personas que podemos ayudar a otros a encontrar el camino del Señor. Ahora, algo interesante aquí que dice: considerándote a ti mismo. Pablo entendía esto muy claramente, que él podía ser alguien que cayere también. En 1 Corintios 9:27, algo interesante que menciona Pablo aquí y que deberíamos de recordar, mi hermano. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dijo Pablo así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nadie aquí, hermanos, nadie de nosotros es exento de las caídas. Y hermanos, yo creo que necesitamos apreciar y entender la doctrina de la restauración, no solo a la luz de restaurar a otros, pero también en ayudarnos a nosotros mismos. Qué importante es entender, hermanos, que la restauración que Dios ofrece, mis hermanos, es una restauración que cualquiera que aprovecha la oportunidad, agarra la receta de la restauración, entiende lo que tiene que hacer para ser restaurado, hermano, Dios le da la segunda oportunidad. En Proverbios 24:16 dice la palabra de Dios. Proverbios 24:16. Proverbios 24:16, claro, dice la palabra de Dios, se lo voy a leer. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Gloria a Dios que Dios nos promete a los justos volver a levantarse, volver a levantarse. El hijo pródigo fue restaurado porque tomó algunos pasos importantes. Jacob y Esaú, la relación entre esos dos hermanos, se encontraron con la oportunidad de restaurar su relación. En Génesis 32 al 33 vemos esa preciosa reencuentro entre dos hermanos.
Juan Marcos, quien Pablo había descartado, después tuvo necesidad una vez más de él en el ministerio y se le dio la oportunidad de meterse al ministerio una vez más con Pablo. Y gloria a Dios por Juan Marcos, que tuvo la oportunidad una vez más de servir. No sabemos por qué lo descartó, pero a lo mejor había algo en él que a mejor denotaba que no estaba listo para el ministerio. No sé, hubo un desacuerdo, un pleito o hubo un pecado, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que este hombre regresó otra vez a servir al Señor. Hay pasos que al caído debe tomar para poder disfrutar de la restauración espiritual. Hay una receta bíblica que Dios nos da y lo vemos aquí dentro de varios versículos y quiero compartírselos rápidamente. Número 1, para poder ser restaurados, si hemos de ser restaurados, ayudar a alguien a venir de nuevo a las cosas de Dios o nosotros ser restaurados, número 1, tenemos que humillarnos voluntariamente. Humillarnos voluntariamente. Me encanta, nuestro pastor siempre nos decía, yo no quiero que Dios un día se enoje conmigo y que me descarte por ser orgulloso. Mejor voluntariamente me humillo al Señor. Dice aquí el versículo 3 al 4, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pablo habla aquí sobre una realidad de que no somos nada, que debemos de entender que no debemos de jactarnos y pensar que somos mejores que alguien. En Santiago capítulo 4 dice la palabra de Dios así. Santiago capítulo 4 dice así la palabra de Dios. En el versículo 5 al 10 dice así. Dice, Santiago capítulo 4 dice así: ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. Por eso dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, irá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. La receta para la restauración primero comienza a través de la humildad. Qué importante es la humildad. 1 Pedro 5:6 dice la palabra de Dios así claramente y sencillamente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuera tiempo. Dios restaura, Dios nos levanta una vez más, pero comienza con nosotros humillarnos. El camino en la vida del Señor, en la vida espiritual, es hacia abajo, no es hacia arriba. Si nos humillamos, Dios nos puede levantar. Qué importante es ese principio. Nota en Gálatas capítulo 6 versículos 14 al 16: pero lejos esté de mí, ese Pablo expresando su corazón, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. La soberbia, el orgullo, es una de las razones por el cual muchos cristianos batallan en restaurar sus vidas espirituales, por el cual nos cuesta mucho trabajo restaurar a líderes que han caído a regresar a que Dios los puede usar una vez más por su orgullo. No quieren humillarse, no quieren humillarse ante Dios, quieren respeto, quieren reverencia, quieren honor. Como recuerdo, Saúl lo quería cuando había pecado, demandaba de Samuel respeto, demandaba todavía de Samuel, el profeta de Dios, su dignidad, y no puede ser así. Tenemos que humillarnos, tenemos que humillar como David se humilló en Salmo 51. Cómo es que él humilló su corazón y reconoció que era él que había pecado contra Dios, que era él que había fallado a Dios y contra Dios. No debemos de esperar nada. En la humildad sincera no se espera nada de regreso. En el hijo pródigo, cuando entendió que había pecado, regresó sin expectaciones, regresó buscando misericordia, perdón, y entendía él, según él, que no era digno de volver a ser considerado como un hijo de su padre. Él esperaba vivir con los siervos como los demás.
no esperaban nada en regreso. Y el problema de muchos en la restauración es que esperan de nuevo posición, esperan de nuevo crédito, reputación, autoridad, confianza. Pero todas esas cosas, cuando se pierde el testimonio, se pierde también. Y tenemos que humillarnos para que Dios vuelva a levantarnos y restaurarlos. Qué importante es, no debemos de tratar de ocultar el pecado o tapar el pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa encontrará, hallará misericordia. Qué importante es, mi hermano, no tratar de tapar el sol con un dedo, sino humillarnos y entender que nosotros somos los culpables. Nosotros hemos pecado como Cristo lo hizo. Nos ejemplifica Pablo en Filipenses capítulo 2, como Él voluntariamente se humilló a sí mismo. Se humilló sin tener que hacerlo, se humilló. Y si Cristo es capaz de humillarse y no esperar nada en retorno, entonces ¿quién es usted y quién soy yo para demandar? Es mejor humillarnos. Número 2, la receta para la restauración implica, número 1, humillarse voluntariamente. Número 2, acepte que usted la regó, que usted cometió el error, que usted pecó. Acepte que usted la regó. Noten el capítulo 6 de Gálatas, versículos 5 al 6, dice: porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo: tú estás sufriendo lo que estás sufriendo por tu propia culpa. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Usted sembró lo que sembró en la carne, y de la carne ahora le toca segarlo. Eso es lo que Gálatas capítulo 5 nos enseña. ¿Cómo es que cuando sembramos en la carne, de la carne segaremos? Y manifiestas son las obras de la carne, dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y bueno, la lista sigue hacia adelante. Dentro del contexto donde el capítulo 5 versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí, a veces vamos a caernos, a veces vamos a pecar, pero lo importante es reconocer que nosotros hemos pecado. Nosotros somos los culpables. Muchas veces somos los últimos en darnos cuenta que estamos mal. Qué triste, ¿verdad? Que Natán tuvo que confrontar a David y le dijo: tú eres ese hombre, David, tú has pecado contra Jehová. Y no fue hasta entonces que David reconoció que él la había regado, que él había pecado contra Dios. Y entonces él pudo arrepentirse y Dios le tuvo misericordia. Y mi hermano, tenemos que entender que nosotros somos los culpables. No le eche la culpa a otros, no le eche la culpa a las circunstancias, a la esposa, al esposo, a los hijos. No, yo sé que nadie tiene una vida perfecta, pero al fin de todo nosotros decidimos pecar voluntariamente, así como Eva cuando cayó en pecado, y después Adán escogió también pecar. Cuando Dios vino a ellos, Adán quiso echar la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, pero todos sufrieron la misma consecuencia, porque de Dios nadie se burla. Tenemos que entender que nosotros somos los culpables y tenemos que ayudar a la gente que quiere ser restaurado a primero aceptar y entender que ellos la han regado. Número 3, la receta para la restauración es que no se canse de hacer el bien. No se canse. Es muy fatigoso la restauración. No es fácil. No debe ser fácil. Hay mucho en juego. El nombre de Cristo, la reputación de Él, de la iglesia. Mi hermano, no debe ser. Y muchos se cansan porque se le impone estas reglas, o que ahora tienes que sentarte, ahora tienes que comenzar de nuevo, vas a someterte a esta consejería, o vas a tener que enfrentar la iglesia, pedir perdón y para que la iglesia pueda abrazarte y perdonarte. Y se hace muy fatigoso y muy difícil para personas. Pero recuerde, la manera como llegamos donde hemos llegado en el Señor, sirviendo a Dios donde estamos, es porque comenzamos a hacer el bien
un día en nuestra vida a servir a Dios, a hacer lo correcto, a leer la Biblia, a orar, a ganar almas todos los días sin buscar reconocimiento, sin buscar el liderazgo. Y Dios nos fue incrementando la influencia y liderazgo según nuestra obediencia, según el nuestro hacer el bien. Pero cuando pecamos y cuando la regamos y caemos, pues todo eso tenemos que comenzar de nuevo. Y muchos se cansan en el proceso. Muchos quieren ser restaurados, pero no quieren el hacer el bien. Pablo habla aquí en el versículo 9, capítulo Gálatas 6:9, dice: no os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. También Pablo dice en el versículo 15 al 17, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y agarre esto: y a todos los que anden conforme a esta regla, note la palabra regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hay reglas que seguir, aunque no nos gustan y a veces son muy, quizás, la palabra que quiero decir es triviales o triviales. A veces son muy difíciles, pero son parte del proceso de la receta de la restauración. Qué importante es eso. Pablo habla en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 15, vayan ahí bien rápido, ya estoy llegando a la final. 2 Corintios capítulo 12, por favor, note conmigo, capítulo 12, versículos 14 al 15. Dice así la palabra de Dios: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y note esto: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Sabe? En la vida cristiana tenemos que recordar que debemos de desgastarnos en la obra de Dios y por Dios. Es como la vela que se enciende y se va desgastando para alumbrar para otros, para iluminar el camino para otros. Y así es la vida cristiana, un constante desgasto, pero nunca debemos de cansarnos de la obra de Dios. En 1 Juan capítulo 5 versículos 2 al 3 nos dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. Quizás la razón por la cual una persona cayó en primer lugar es porque la obra de Dios se convirtió en un cansancio. Se comenzaron a cansar como capitán de ruta. Se cansaron manejando el autobús. Se cansaron de ser ujier. Se cansaron de tocar el piano. Cansaron de tocar un violín y nadie lo reconocía. Se cansaban de usar una cámara. Se cansaban de limpiar el auditorio. Se cansaban de enseñar a niños enfadosos, ruidosos, y nadie lo reconocía. Se cansaron y la obra de Dios se convirtió en una carga. Y no debe ser así, mi hermano. Debe ser un privilegio y debe ser considerado un privilegio. Y el parte del proceso de la restauración es un proceso de reglas, de someternos, de comenzar desde nuevo hacia abajo a apreciar y aprender a apreciar cada cosa que hacemos para el Señor. Cada cosa. De volver una vez más a levantar los himnarios, de volver una vez más a limpiar los baños, de volver otra vez a limpiar el auditorio, a hacer nuestra parte doblando folletitos, a lo que podamos hacer por fin de servir a nuestro Dios, de tener un lugarcito, porque no hay una obra que se hace que sea menospreciada por Dios. Todo es importante a los ojos de Dios, pero fue nuestra soberbia que nos llevó a la caída, fue nuestro orgullo que nos llevó a menospreciar la obra de Dios, y quizás por eso caímos en el primer lugar. Y por eso parte del proceso es volver a hacer las cosas del bien en nuestra vida. Qué importante es eso. Si menospreciamos lo que hacemos para el Señor, se convierte en cansancio, en fatigoso. Y el cansancio espiritual es muy peligroso. Se recordarán conmigo la historia de Saúl, cómo vendió su primogenitura, porque dice la Biblia que estaba cansado. Menospreció el privilegio, la bendición, simplemente por el cansancio físico. Tenga cuidado del cansancio, es muy peligroso. Aprenda una vez más a hacer el bien y no se canse del proceso. Sométase al proceso. Y por último,
aproveche la oportunidad que Dios le da. Aproveche la oportunidad que Dios le da. Esta es la receta que yo puedo ver, que he visto yo cómo Dios ha levantado a otros. Esto es, humíllese voluntariamente, acepte que usted la regó, no se canse de hacer el bien y por último, aproveche la oportunidad que Dios le está dando. Note conmigo el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice Dios aquí a través de Pablo, dice según tengamos oportunidad, y las oportunidades vienen de parte de Dios. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Querido hermano, no menosprecie la segunda oportunidad que Dios le está dando. ¿Sabe que Caín, antes de matar a Abel, Dios le dio una salida? Dios le dio una oportunidad para no hacerlo. Le dijo, el pecado está a la puerta, no lo hagas, Caín. No lo hagas, Caín. Pero Caín ignoró y menospreció su segunda oportunidad y mató a su hermano de todas maneras. ¿Cuántos cristianos caídos están allá afuera sin entender que están matando lentamente a sus esposas, a sus hijos, a otros, porque no quieren aprovechar la oportunidad que Dios les da? Están llenos de su orgullo, demandan atención, respeto, no quieren aceptar que ellos son los culpables. Y se han cansado de las reglas y quieren echar la culpa a la iglesia, al pastor, que son muy estrictos, que por qué esto y por qué no más me perdonan y me aceptan tal y como soy. No se trata de eso, mi hermano. Dios es el que perdona. La Biblia habla en 1 Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No se trata del perdón de pecados, solo Dios perdona pecados. Pero lo que se trata es de una restauración espiritual. Para ser restaurado espiritual tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Sansón aprovechó su oportunidad después de haber caído, estando ciego, sin ojos, siendo un juguete del enemigo, fracasado, una vergüenza del pueblo de Dios. Él supo aprovechar la segunda oportunidad que Dios le dio. Le dijo, Señor, solamente esta vez, úsame una vez más. Y Dios lo usó para matar más personas en su caída que lo que hizo antes de su caída. Dios es el Dios de segunda oportunidades. Pedro, el sanguinario, ¿verdad? El que hablaba, el que era temperamento rápido y se enojaba y decía y sacó la espada y hablaba. Pedro, qué humillante fue cuando él entendió que él había negado al Señor 3 veces cuando el gallo sonó. Y miró al Señor, dice que Pedro lloró amargamente y se fue, corrió. Y regresó para atrás a ser pescador, pensando que su ministerio había terminado, pensando que jamás podría tener otra oportunidad de predicar el evangelio de Cristo y ser un predicador de Dios. Pero el Señor lo encontró en esa playa aquella noche, aquella madrugada, y se lo encontró y le dio una segunda oportunidad, pero no fue sin primero tratar el asunto del amor, sin primero confrontar a Pedro y hacerle a él escoger, porque una vez más le dijo Jesús, sígueme. Pedro tuvo que aprovechar esa oportunidad y gloria a Dios que lo hizo, porque Pedro una vez más se para ante la iglesia en el día de Pentecostés y predica el evangelio, y Dios lo usa, hermanos, para ver multitudes ser salvas. Un cristiano caído, Dios lo volvió a usar. La restauración sí tiene una receta, sí hay una manera. Y tenemos que entender esos principios para ayudar a gente caída, ayudarle a regresar a las cosas de Dios. Pero también, si usted está caído, si usted no se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, hay lugar para usted. Su Padre le está esperando con brazos abiertos, y Él está listo para ponerse su anillo, para darle su bata y ponerse su calzado a los pies y darle un banquete y volver a darle su lugar dentro de su rebaño. Pero va a haber un proceso. Hay una restauración. Y yo quiero pedirle al Señor que bendiga y use esta sesión para ayudar a alguien. Señor, bendice lo que se ha enseñado y se ha predicado, Señor. Te pido, Señor, que tú ayudes a alguien, Señor, que a lo mejor se encuentra caído o desanimado o lejos de tu voluntad. A lo mejor un día estaba sirviendo y ahora ya no. A lo mejor un día estaba en la iglesia y ahora ya no está en la iglesia. Ayuda a esa persona.
Te pido por los líderes, los pastores, que a veces es tan difícil tratar con personas que ya no quieren regresar a los caminos del Señor, que ya no quieren regresar a la iglesia. Ayúdanos, Padre Santo, a ayudarles a ellos para poder, Señor, a través del amor, cubrir multitud de pecados y ayudar a una persona a regresar a donde debe estar espiritualmente, Señor. Bendice tu enseñanza y tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por escuchar y espero que fue de bendición para usted. Muchas gracias por haber visto este taller. Espero que le haya sido de gran ayuda a su liderazgo. A continuación, tendremos el servicio de esta noche. Le animo a tomar un breve descanso y regresar para el servicio en unos minutos. En los enlaces de abajo usted podrá encontrar el enlace para el servicio de esta noche. Ahí nos vemos.